Kamisaki hilanaka kuyakanaka mayampi kutkanqa pragiktano aka aruskip asiphañanaka saki puniraki ispawa ay ukawaki chawempis himanat hamma mayni hilampi yaqi kuyakanakampi aruski pataski humanakampis kumaraki amuyki pataski aka kuntiq anipta ukatoqinakasa amuyki pataski hilanaka kuyakanaka aski arumakipan sasina runtas ñane ki kawkinteja arumaki ukawhanakaru kamaraki nasa qipamantinakaja istasip karakchini aski urukipan aski hayt'ukipan hallalla sasina kaysa haya markanakankiri ay markilanakaru kuyakanakaru arunt'añani qherwa manqankirinakaru junto manqankirinakaru kaysa pando Santa Cruz Beni uksanakanja aymaranakaja walqani utkaski hallalla hilata Cuyacanaka, Sasina, Arunta Sipañani. Hichuruja, Maini, Untata, Yatichiri, Ukamaraki Hachayotokan, Utanakana, Yathatiri, ¿no? David Quispe Alvarado, Upaja Sociología, Uxata Yathadatawa, Nayapaispansa, Yatichiri Rakina, Kaisa, Upeja Tokena, Upampi Aruskitañani, Kunjata Hilanaka Cuyacanaka. ¿Esta y prestación vial? Esa prestación vial. Nare kunata nasa. Ukato keto hichuro amuy kitañani hilanak kuyaganaka. Hilata David markachirimpi arunta señani. Walias ki arumapanaya hilata ma halaya ma aruntawi kitis anchit pachan no unihapkis aksa televisión aksa toket. Hallalla hilata David. Chakpachan sinas makita castellano pisa el contratajin hukampi amuy kitañataki, ¿no? Bueno, los aymaras estamos ahí pues también casi en un buen porcentaje ya somos bilingües, hablamos aymara, hablamos castellano, aunque un castellano andino, pero aún así nos comunicamos y ese es el objetivo de una lengua también, ¿no? Comunicarnos a Ruskipaña. Bien, vamos a ingresar, Gilata David. A ver, danos una introducción. ¿En qué consiste esto de la prestación vial? Quizás, a ver, vamos a pedir al operador que nos pueda mandar en uno de las primeras diapositivas. Ahí está. Vigencias servidumbrales en Bolivia. A ver, David. A ver, conversemos sobre Aymarat castellano, no altaseñan, ¿no? Vale, ¿qué pone? Entonces, a ver, nasa, acá Lurabeja, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, Uxatoque, Lura Sehuayí, ¿no? Acá, año 2017, Cámara Lura Sehuayí. Entonces, cons munabhayat, ¿no? Cons munayat nayaja uñachayaña, ¿no? Conham teja oka colonialismo stan hiwasanakaja churka más, ¿no? Utjaskaki, ¿no? Entonces, uñachay munayabhayat kunats, ¿no? Queríamos mostrar, ¿no? Lo que es la vigencia colonial a partir de un hecho, ¿no? El problema o el fenómeno servidumbral. Entonces, ¿qué es la prestación vial, no? Vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? Pero primero señalaremos qué es la prestación vial. La prestación vial, en cierta medida, lo han vivido nuestros abuelos, ¿no? Si en este momento los televidentes, ¿no? Con una prestación vial, entonces, ratuki amuyo panej, ¿no? Mayinaka kudira parakin, no mayinaka amta paneo, takikas amta pan. Entonces, nayaja uka achilana karona hiskawait. Kunhams aplacasina, kunans prestación vial, ¿no? Entonces, el año de 1880, cuando Bolivia pierde la guerra ante Chile, hay una crisis, no solamente una crisis de Estado, hay una crisis social muy profunda, ¿no? El problema era, digamos, no de continuar o no continuar la guerra. Habían dos posturas. Unos, la perspectiva de Campero, fin, digamos, no a la guerra, y la postura, digamos, de Camacho era continuar, digamos, no con la guerra.
y la posibilidad de continuar tenía que ver con un problema esencial. O sea, hagamos una imaginación. Hoy día para nosotros es fácil, digamos, ¿no? Subirse a un auto, tomar un avión, etcétera. Entonces, por eso les digo, ¿no? A los televidentes, imaginen 1880, ¿no? Prácticamente más de 1880. ¿No? Hace 140 años atrás, prácticamente no existe en el país eso que llamamos hoy día auto, ¿no? O sea, no hay, ni siquiera, digamos, está en proceso de invención lo que es el auto, ¿no? A nivel planetario. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con más fuerza, ya entra en escena lo que es los ferrocarriles. Entonces, hoy día podemos notar todavía este legado de lo que es los ferrocarriles, hasta en nuestros escudos. Chequen ustedes el escudo de Oruro, de Uyuni, hasta de Viacha, creo, ¿no? Está incorporado el ferrocarril. El ferrocarril en su momento, ¿no? Pucha, constituía un referente del progreso, la modernidad, la civilización. Entonces, a partir de el primer ferrocarril en Bolivia opera a partir de 1874, ¿no? Es un pequeño trecho desde el puerto del Pacífico hasta una mina que se llama El Carmen, ¿no? No va más de 25 kilómetros, ¿no? Lo inaugura Tomás Frías en ese instante. Entonces, aquí llama la atención, ¿no? ¿Cuál es el propósito del ferrocarril? ¿No? El ferrocarril, aquí llama la atención, no está orientado a integrar, a constituir un Estado-nación, ¿no? O sea, el interés del ferrocarril está orientado, ¿no? A una lógica de extracción, ¿no? De minerales en ese momento, ¿no? Y para su exportación. Es por eso, digamos, ¿no? Que en el Salar El Carmen, hasta donde se conecta, estaba conectado al puerto de Antofagasta, es un pequeño trecho. Y más adelante, ya con Aniceto Arce, cuando ya está en el poder, ¿no? Se va a ampliar esto hasta Uyuni, ¿no? Y prácticamente el primer ferrocarril llega a las puertas de las minas de Aniceto Arce, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, volvamos un poquito más atrás, ¿no? Hiwasanakaja, Nairapacha, Incario, Stanjauka, Uxapachanja, Kunhams, acá Takinak Lurasin, Kitinakas Takinak Luran, ¿no? Utjatanawa, Mita, ¿no? Kunas Mita, Churro Amuisnaja, Ma impuest Hamhan, ¿no? El Estado cobraba un impuesto, ¿no? Entonces, el Estado Inca cobraba el impuesto en base al trabajo. Hoy nosotros pagamos un impuesto en dinero, de tu casa, claro, de, ¿no? Tu movilidad. Claro, ¿no? Entonces el Estado Inca también cobraba impuestos por tu casa, etcétera, 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 pero cobraba en una forma de trabajo, ¿no? El Inca, ¿no? El Estado Inca utilizaba la mita en diversos aspectos, ¿no? Militares, ¿no? Yapuchañatac, Apañatac, ¿no? Acueductos, ¿no? Digamos, Ilpañatac, ¿no? Taquinac, Durañatac, ¿no? Entonces, el Estado Inca tenía un sentido amplio de lo que era la mita, ¿no? Entonces, yo en esta investigación que hemos hecho sobre la prestación vial, estamos planteando que la clave del éxito del imperio Inca se basaba en el control de los caminos. O sea, quien tenía caminos tenía el poder. Y prácticamente, oye, cuando hablamos del gran Capajñán, no veo que Taquinak Chorro, no acá Chorro, Taques, Sorata, que se tocan acá, Inca Taki están o Chulpa Taki, con Ham están ahí, pero Uthaski Churkama, Ukanaka, Hitis Lorawaja, no, Achilana que sai Lorawaya, no, la Achilana que Auchana que sai Lorawaya, Ukanaka. No, entonces, el Estado Inca controlaba para mí dos aspectos: la coca, ¿no? Y los caminos. Entonces, el poder, digamos, no se podía, económico del Estado se constituía de la buena administración que tenía sobre la mita. Entonces, la mita generaba, digamos, no caminos. Entonces, cuando llegan, una pachateca española que pueden quejar, no, Jupanacaja, Taquina Canelo, no, una taquinakas lurat uthanja,
no uka pashparuy hupanakaja kuns irna kawayapje, no Luratanek uthanay. ¿Ah? Luratanek uthanay, ¿no? Churkamas amuñas que no veo chacanakas, caramba, no cala chacanakas, utjas si churkamas, no, entonces español nada por injeja mita uxtanja yak mayaluki kut oeje, no, o mita minera, no. La mita en el periodo colonial ya tiene una orientación neta, o sea, fundamentalmente minero. No, fundamentalmente minero. La mita, los mitayos, como dicen, no, bajan desde Cusco, suben desde no Tucumán, no, desde Asunción, no, para trabajar fundamentalmente en el eje Potosí, extracción, transporte, todo lo que significa, digamos, no, la mita. Entonces, aquí llama la atención el otro elemento. ¿En manos de quién está el transporte, no, de los minerales? ¿No? Por ejemplo, recordemos una figura, ¿no? Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru Kitins, ¿no? Ma Curaca, ¿no? Entonces acá Curaca, Jupaja, ña Piscatung, Mula, Jupaja Apnacana, Recuas, Recuerías, Satano Canacaja, Jupa, Ucanacaja, Potosí, hasta Lima, ¿no? Ucacam, Epinucaphan, ¿no? Entonces, Walhay, Apnacaphan, ¿no? Entonces, ya te no ve, Hiwasanaka no ve, Akatakinak, Hiwasanaka, Epinactan, Jupa, Colcanacapha, entonces, Kitin Yakipan, acá, Takinak, Puistuchaña, no, Takinak, Luraña, Hiwasan Kanai, ¿no? Entonces, el tema, ¿no? De la reparación caminera, prácticamente estaba en manos de lo que la colonia ha llamado indios, ¿no? Entonces... ahí viene este término o esta categoría de servidumbral. Claro. No, o sea, ¿no? Por eso es importante reflexionar, digamos, como nación aymara, digamos, como comunidades, ¿no? O sea, cómo ha sido la funcionalizado, ¿no? Esto del mita. Adelante, Gilata David, a ver, hasta que quiñane. Entonces, bueno, en la colonia, bueno, prácticamente la colonia hay que entenderlo no como una configuración homogénea. Ha habido momentos muy altos, por ejemplo, en la producción de la plata potosina, entre 1600 a 1630, cúspide más alto, 1620, ¿no? Después, desaparece también esa producción y nuevamente en el siglo ya XVIII hay un repunte de entonces, pero de todas maneras, la participación, ¿no? de la fuerza de trabajo, reitero, no indios tan no, entonces no indio na caja ukan takinakan puistuchi takinakap no irnakap hiwasanaka ukan tan, no. Entonces chaja siglo XIX ukar por jañana, no. Simón Bolívar uka tataja 1824 ukamaranja chactawayiwa, no. Taque cast servidumbral stanja ucanak, ¿no? Pongueaje, mitanaje, esclavitud, ucanak chactaway, ¿no? Entonces, ucampeja, ña tucusje, ucamak aleca que no ve jiwas, achinana que se salna caphan, sirviñata cupanakar, ucar tucuseway. Entonces, aquí ocurre un problema, ¿no? De que el Estado, no, estamos en 1825, no puede vivir los nuevos estados emergentes, ahora aparecen recién en 1800, a partir de 1810 aparece lo que es Argentina, más adelante Chile, más adelante Perú, más adelante Bolivia, ¿no? Surgen las repúblicas. Entonces Bolívar, con el decreto de Trujillo y de Cusco, habían abolido toda forma de servidumbre, ¿no? Los indios ya no pagaban la mita. En la colonia eso era un ingreso muy importante, no solamente en la colonia nuestra gente pagaba la mita, no, nuestros abuelos, nuestras abuelas pagaban a la iglesia católica, pagaban sus servicios en las haciendas, no
pagaban una contribución, no después se va a llamar contribución, un tributo a la corona española. O sea, las formas de exacción en la colonia, ¿no?, se han diversificado, por si acaso. O sea, aquí hay que tener un elemento de conciencia. Hoy día no nos pueden decir a nosotros que nunca hemos pagado impuestos o no pagamos impuestos. Asumir eso sería una barbaridad, ¿no? Hasta en el simple acto de tomar un refresco, tomar un auto, estamos pagando impuestos. O sea, eso que entiendan nuestros jóvenes, ¿no? Siempre hemos pagado impuestos. Los que más pagamos impuestos somos nosotros, ¿no? O sea, algunos les perdonan sus impuestazos, creo que deben 50 millones por ahí algún gobernador, ¿no?, del Oriente, etcétera, etcétera, pero a nosotros, ¿qué nos van a perdonar? Ni un centavo. No nos van a perdonar nunca. Entonces, nosotros siempre hemos pagado impuestos. Entonces, Bolívar no determina, no por buena gente, no es por buena gente que Bolívar va a decir, no, fin al ponyaje, etcétera, etcétera. Lo que necesitaba era una fuerza de trabajo libre, que no esté atado, digamos, ¿no?, a la comunidad. O sea, Bolívar es un liberal, ¿no? Bolívar no es una buena gente que está a favor, digamos, ¿no?, de los indios. Necesita a los indios para que vendan su fuerza de trabajo libremente en el mercado. Entonces, que el indio se asalarie, por ejemplo, asuma el asalariamiento. Entonces, aquí ocurre una contradicción bien interesante en 1829. Miren, Bolivia no tiene plata cuando nace la vida independiente. Y tiene demasiado ejército, además, ¿no? Entonces, ahora no hay plata. ¿Y a quién cobramos? Nuevamente, el Estado boliviano vuelve a cobrar impuestos a los indios, ¿no?, a los bolivianos. Por si acaso, nosotros a partir de 1825 no nos llaman ciudadanos. En Bolivia hay dos tipos, hay dos categorías, digamos, ¿no?, de gentes, por así decir. Los ciudadanos, ¿no?, que son los que saben leer y escribir, varones, ¿no?, ollos blancos, profesionales, que tienen propiedad, ¿no? Y los que no son ciudadanos son los que no saben leer. Entonces a nosotros prácticamente nos meten en la bolsa de los bolivianos, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? El Estado boliviano vuelve a cobrar impuestos. Podemos revisar algunos datos, por ejemplo, Dalense, ¿no?, en el bosquejo estadístico de Bolivia para 1847 nos muestra que cerca del 50% de los impuestos que recibe el Estado provenía de la contribución indigenal. Entonces, ya eso es, la contribución indigenal es monetaria, pero aquí hay un problema, ¿no? Varios visitantes llegan hay algunas imágenes que están viendo ustedes por ahí, ¿no? Llegan del extranjero. Por ejemplo, hay un textito que se llama El informe sobre Bolivia de Joseph Berkland Pentland. Este señor llama la atención, señala, ¿no?, de que lamentablemente, ahí pueden leer, por ejemplo, dice, en la República los caminos se adaptan solamente para mulas y llamas. Un camino para carreteras o carros no existe en ninguna parte. Textual. Y con la excepción de uno o dos carruajes usados en ceremonias religiosas en Chuquisaca, un vehículo con ruedas no existe en ninguna parte. Por lo tanto, todo se transporta en mulas, asnos y llamas, estas últimas las más comunes y útiles bestias de carga que posee la población aborigen. Este es bien interesante este dato, ¿no? O sea, y me voy a saltar un poco, sí, para ser un poco atrevido, ¿no? El día de hoy, ¿acaso las mulas, las llamas no siguen cargando, no siguen alimentando a las ciudades, ¿no? O sea, la incorporación, por ejemplo, de los autos es reciente. O sea, hoy día tú te puedes comprar un auto chuto, no sé, pues es relativamente económico los autos, ¿no? Pero imaginen, hace 50 años atrás un auto pues era prácticamente un lujo. Muy poca gente lo poseía. Y en ese sentido, el elemento de carga, el elemento de transporte
no, seguía siendo los caracaitos, ¿no? Anchita amtashis, no, tan más caracayo utjan, entonces taucampi con saririto, no, aptasiris con Chocalla mayori. Chocalla mayori, no, aptasirito, no, caracayo una caponi utjan, ¿no? Entonces, miren, en manos de quién está, y estamos hablando de 1827. Es cuando llega este inglés y dice, en Bolivia no hay caminos, ¿no? Entonces, así nace el país, sin caminos, ¿no? Los pocos caminos que existen es lo que había dejado el Incario. Otra risa también, ¿no? Son los que más duran hasta el día de hoy, etcétera, ¿no? Hacemos una carretera con asfalto, creo que no dura ni 2-3 años, ¿no? Esos caminos que llamamos del Inca, pucha, por favor, ya tienen Capañano, hoy día se está reivindicando bastante. No, años, no es una creación propiamente incásica, ese es el otro error, no señalar de que todo venga del Incario, no es cierto, no es cierto eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el país? No hay caminos, y los pocos caminos que existen para transitar, no es mulas, en llamas, etcétera, etcétera, está en manos de nosotros. Entonces, ahora, quisiera que acá taquinax pichoneste. Quisiera que es comachaniste, quisiera que es no ve ya katakinak loraniste. Entonces, ¿qué vas a aquí Lord Danhams? ¿No? Entonces, aparecen, por ejemplo, algunos datos en 1834, ¿sí? Que hemos encontrado en el Archivo de la Paz, que nuestra gente siempre, digamos, ¿no? En sus organizaciones comunales, ¿no? Tenía, por ejemplo, responsables en el resguardo de caminos. Churoja, utjaska kiwa, ¿no? Ma tesis uxatogena unitra, taki kamani, ¿no? Taki kamani nakaj churkamas, no utjaska kiwa, ¿no? Aksa kunsnasaka khirwa toqenaka no ves mantaña na amtas toalat anja hichuroja calle takinak palli phañanes callinak sata no takinak palliña pone kala nas ayeran tatanak utchiku askichaña pikumpi baretompi chacha hachaqalanak o duarme khalanak utkhampuni qurata poniski churkamas churkama no churonaga kites ukulurañapa alcaldía prefectura okana que doñapa pero hiwasa yatista na aneja komakchite no alcaldía prefectura okana que aneja han kolkene chan lurap kunaskchia no entonces hiwasa na que acá takinaka unja ponita no naira pachat unjatan no entonces acá siglo XIX o katogenja no hiwas pachay unjastan takinak no entonces chaja por Jañán 1865, primera reforma agraria en Bolivia, primera la ley de la exvinculación de tierras, ¿no? Hacienda acá, utja ponen hacienda acá, pero dice igual miran tawaya, no hacienda acá, no catpicha acá axa patato que acá, no acá peruana que san, no ve hacienda acá ex hacienda acá, no patrona acá, es acá patrona acá. No ve achuna capa apantaña tak axa marca nakar o absuñata que ya marca nakar hoja, ¿cómo es monar taki? Entonces quites lorich chatak entonces acá aplaca punstan, ¿no? Entonces solo a partir de 1880 ya hay un decreto oficial, ¿no? Ya. Ahí es donde viene esto, decreto ley de prestación vial. ¿No? Una ley, ¿no? Tiene un rango de ley, ¿no? Que se lo hace momentáneamente, ¿no? Entonces dice, mientras exista la guerra, ¿no? Del Pacífico, ¿no? A fin de aprovisionar a las tropas en el frente, ¿no? Todos, digamos, ¿no? Van a contribuir con la prestación vial. Y la prestación vial ha tenido muchos matices. A ver, imaginemos, están trasladándose tropas desde La Paz, desde Oruro, etcétera. Soldado con entonces, ¿no?
Hemos encontrado en documentos, por ejemplo, de qué manera los ayllus en la ciudad de La Paz, el ayllu San Pedro, ¿no? Tenía el ayllu de Callampaya, por ejemplo, tenía la obligación, ¿no?, de dar forraje a los caballos de las tropas de Melgarejo. Ahora, no solamente a Melgarejo, ¿no?, o sea, a todos, pues, o sea, había que darles, ¿no? Es más, nuestra gente iba, digamos, ¿no?, inclusive a barrer el Palacio de Gobierno, o sea, por turnos, ¿no?, a barrer, por ejemplo, las calles del centro de la ciudad de La Paz por turnos. Aquí entra, pues, la cuestión racial, ¿no? Nos preguntamos, ¿y por qué, digamos, no, los blancos no barrían sus calles? O sea, ¿por qué los blancos no arreglaban también los caminos? Entonces ahí está esta división racial del trabajo, ¿no?, que viene, ¿no?, y se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ya es Narciso Campero, cuando llega al gobierno después de la guerra, que establece, ¿no?, esta ley de la prestación vial, ¿no? Es bien interesante su propuesta, ¿no? Es interesante, dice: todos los bolivianos, ¿no?, comprendidos entre los 18 a 60 años. Entonces sigue tomando ciertas bases de lo que era la mita incásica, ¿no?, y la mita colonial. Así es, todos los varones, ¿no?, excepto los curas, excepto los militares y los inhábiles, ¿no?, excepto. Todos deben de prestar, digamos, ¿no?, su servicio laboral. No dice ahí solamente indios o solamente blancos, no, dice todos. Pero ocurre que Bolivia sigue teniendo guerras dramáticas, guerras, etcétera, etcétera. No, el Estado necesita plata, pero no solamente eso. Algunos buscaban exonerarse, algunos buscaban no trabajar, porque como hay la mentalidad, ¿no ve?, racial de que el blanco no trabaja físicamente, solamente piensa, intelectual. Entonces, bajo este criterio racializado, ¿no?, a partir del gobierno de Ismael Montes, la ley de prestación vial ya aparece con doble figura, ¿no? La prestación física, ¿no?, y la prestación vía monetaria, ¿no? O sea, los urbanos podían, digamos, no, tú eres profesional, entonces no tienes tiempo para ir a trabajar y pagar, digamos, ¿no ve?, por eso. Entonces, inicialmente, ¿no ve?, era así: 3 días de trabajo físico. Entonces, y los demás tenían que pagar por 3 días también, digamos, ¿no?, monetariamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto que se den de cuenta: la moneda siempre se devalúa, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, 10 bolivianos ya no tiene el mismo valor, no se puede comprar lo mismo que hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, pero digamos, ¿no?, sí, 3 días se seguía manteniendo, pero el valor monetario, pucha, en algún momento hasta perdía su valor y era simbólico lo que pagaban. Pero los días de trabajo se mantenían. Entonces aquí aparece un elemento muy interesante cuando hay diferentes decretos, ¿no?, que han existido en diferentes periodos, y me animo a decir que cada gobierno por poco establecía un decreto en relación a la prestación vial, porque era un elemento muy importante de sus ingresos económicos por un lado, y otro, digamos, una forma de control político a la población indígena, así como nos han llamado a nosotros, ¿no? Entonces, pucha, ahora miren, fíjense, ya estamos en ferrocarriles. Para abrir los caminos de los ferrocarriles, obviamente han llegado extranjeros, técnicos, pero ¿quién va a hacer la parte del picoteo? Aquí no hay tractores, señores, aquí no, si hay tractores es muy simple, digamos, la tecnología en la época. Fuerza de trabajo, ¿no? Ahí adelante tengo muchas imágenes en relación de cómo, por ejemplo, esta vinculación del ferrocarril Viacha-La Paz, digamos, ¿no?, está hecho por los habitantes, ¿no?, de esta zona, ¿no? La apertura del ferrocarril, por ejemplo, que va desde Chijini, desde la ciudad de La Paz, desde Chijini hasta Unduabi. Ahí está, por ejemplo, un recuerdo, eso lo hemos encontrado ahí. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está, si ustedes chequean, el del medio es un capataz, ¿no? Esta es la apertura del ferrocarril, por ejemplo, a Unduabi, ¿no? Entonces chequen como todo se lee a partir de la posición estética, ¿no? O sea, el rostro. ¿Quiénes estamos ahí cargando las rieles? ¿No? Ahí están las rieles. Este es el camino que han aperturado para Unduabi. Entonces,
Por ejemplo, la ley establecía muchos aspectos, ¿no? La ley disponía quiénes van a contribuir, cuánto van a contribuir, la distancia que van a recorrer, los materiales. Hasta las multas, ¿no? Las multas, todo, ¿no? O sea, ustedes pueden entrar en este momento a buscar una ley, ¿no? De prestación vial. De prestación vial y lo van a encontrar, es una disposición, ¿no? Cuánto es, etcétera, etcétera. En un primer momento, la ley de prestación vial lo cobra el Estado y después ya pasa también a los municipios, ¿no? Prefecturas. A las prefecturas, ¿no? Y después los municipios se encargan de esta situación. Pero un elemento muy importante, hay por ejemplo en esa imagen, si logran ver, esta es una foto, esto por si acaso es una imagen de la actual Plaza Bolivia, es donde funciona la Facultad Técnica en este momento, es la zona de Sopocachi. Llama la atención, ¿no? Sopocachi, ¿no? Abierto las calles por nuestros abuelos. Ahí pueden ver la separación siempre, ¿no? La frontera. En este frente los ingenieros, ¿no ven? Los ingenieros y al frente la mano de obra, digamos, ¿no? Eso hasta el día de hoy es así. O sea, el mundo... Con casquito blanco, digamos, ¿no? Sí, este mundo siempre anda dividido así, ¿no? Entonces, todo pasaba por la fuerza del trabajo indígena. Entonces, el indígena, digamos, no era un elemento al cual se le podía exaccionar, ¿no? Fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una manera, ¿no? De generar una continuidad, una vigencia servidumbral, ¿no? Con caracteres coloniales, porque está orientado ¿no? a exaccionar racialmente a la población indígena, ¿no? Entonces, esto que se llama, ¿no? Después la integración del país, por favor, pues no hay que entender, esto pasa, digamos, ¿no? Por lomo, por brazo, sí, de fuerza de trabajo de nuestros abuelos, aymaras, quechos, guaraníes, ¿no? Mocetenes, porque eso es lo que hemos encontrado, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, cómo participaban, etcétera, nuestra gente. Había la necesidad de que el Estado no tenga un contacto más adelante en el oriente. Entonces, la prestación vial era uno de esos aspectos. No solamente la prestación vial, el servicio militar obligatorio también, ¿no? Ha cumplido esta función. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quiénes son los que hacen servicio militar obligatorio? Hasta el día de hoy. País? Si tienes plata, bueno, no, uno se salva. Recién aparece hoy día lo que es la compra, entre comillas, de libretas o lo que es el premilitar, pero el servicio militar, por si acaso, no antes de 1960, inclusive hasta antes de 1970, sí, duraba 2 años en el país, ¿no? ¿Y quiénes hacían el servicio militar? Nuestra gente. Entonces los soldados prácticamente estaban orientados, digamos, también. Y en forma de mita. Claro. No, porque por el servicio militar no te pagan, ¿no? No te pagan. Es más, ¿quién paga por el servicio militar? Hacer servicio militar hoy día significa dinero, o sea, comprarte tu maleta, no te van a dar la comida que tú quieras, comprarte el uniforme, comprarte el traje, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente el servicio militar es otro tema que sería abordado, ¿no? Es una contribución vigente todavía, ¿no? ¿Y estaría en esta categoría de servidumbral? Todavía tiene esas características, ¿no? Porque la lógica en el fondo es generar un cuerpo sumiso, no generar, digamos, no un servilismo ciego a ciertas tendencias estatales, pues, ¿no? Entonces, por eso decimos de que si bien se habla de transformaciones, al menos ciertas instituciones no han sufrido ninguna transformación revolucionaria, ni lo van a sufrir, son las más conservadoras. Y en ellas están las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la universidad, por si acaso. Entonces, esta prestación vial, ¿no? Retornando, ¿no? Seguimos, ¿no? Bolivia vive guerra tras guerra, desgracia tras desgracia. O sea, la élite boliviana no tiene capacidad de defensa, ¿no? Aquí hay una doble cara, ¿no? Del carismo, ¿no? Del criollaje. Es el hecho de despreciar al indio, ¿no? Porque es estúpido, dice que es borracho, dice que hasta ahora salvaje, ¿no? Salvaje, bestia, bárbaro, ¿no? O sea, es un positivismo, indio. No indio, es una teoría, pues no es una teoría esto del siglo XIX.
muy anclado en el positivismo, en el evolucionismo inglés, francés, ¿no? Después alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una doble cara, ¿no? Un paja, ¿no? ¿No ve? ¿No ve? Tuskataractan, ¿no ve? Haniwaliki tsaraktan, ¿no? Munaraktan, kitira ischa payanis, hiwasanakatakis, kitira omachanis kayanis. Kitis pichani, kitis utachani. Kitis utachani. Kichurkama. ¿No? Entonces, Fausto Reinaga, a veces no wali amo yonira que roxato quetro, ¿no? Kitira kitis churkamak no ve ma policía, kitis epidemia capaz, kitis empleada na capaz, chica pones que aquí ¿no? Entonces, Bolivia vive guerra tras guerra, ¿no? El Acre, hay que trasladar contingentes, problema, no hay caminos, ¿no? Después amenaza todavía el Perú, el problema con el Perú sigue pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, caminos, etcétera. El problema con Brasil igual. El Chaco que se viene, que ha sido el más fuerte, ¿no? Ausencia de caminos, etcétera. Vean ustedes que para la apertura de caminos, en el proceso de la guerra del Chaco han participado prisioneros paraguayos. Este camino antiguo, por ejemplo, que tenemos a los Yungas, por San Juanito, que llega, ¿no? Ha sido dinamitado por prisioneros paraguayos. No, claro, obviamente los prisioneros bolivianos del otro lado también pues estaban haciendo algo similar seguramente. Entonces, la preocupación siempre ha sido el tema caminero, pero ya estamos en el siglo XX, los ferrocarriles han demandado fuerza de trabajo nuestra. Ahora, aparecen los autos también, pues, ¿no? Ahora, ¿quién va a hacer los caminos, no? Entonces, recién a partir de Peñaranda, de 1940, aparece esto que se llama como el Servicio Nacional de Caminos, ¿no? Además, existe otra política a nivel del Estado, con el Plan Bohan, ¿no? A partir de 1940, que tiene la finalidad de integrar el Oriente, ¿no? Y la integración del Oriente nuevamente pasa por la necesidad carretera, ¿no? El camino antiguo entre Cochabamba, esto que pasa por Mataral, por Valle Grande y llega a Santa Cruz, es obra, digamos, ¿no? De este Plan Bohan, ¿no? Donde nos endeudamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes han participado para esa apertura caminera? Pues prácticamente nosotros. Hasta el día de hoy la apertura de caminos, por más que sea asalariado, no sigue pasando por nosotros. O sea, no vemos de que el mantenimiento, la apertura de caminos estén en manos, digamos, ¿no? de unas élites señoriales. O sea, no ha cambiado, digamos, ¿no? El panorama. Entonces, hay que decir, ¿no? De que esta ley de prestación vial, ¿sí?, hoy día sigue vigente, ¿no? O sea, no se ha abolido, no se ha abrogado de alguna manera, sigue vigente, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar del carnet. Un elemento más que me gustaría hablar es del carnet de prestación vial. Ahí como tipo tarjetas. Correcto, ¿no? Y me recordaba a mí el igualito que del que se llama cuando vamos a emitir voto, sí, y nos dan la tarjetita de elecciones, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante esto. Yo he encontrado, por ejemplo, a través de mis estudiantes, sí, de la UPEA, a través de mis estudiantes de la Unibol, que puedan encontrar de sus abuelos las tarjetas de prestación vial, ¿no? Y los han encontrado, ¿no? Pucha, y los han fotografiado, etcétera, etcétera. Llama la atención, como tú dices, que la tarjeta o el carnet de prestación vial era un requisito, ¿no?, para el ingreso a la ciudad, ¿no? O sea, la policía, había la gendarmería, había ¿cómo se llama? Los carabineros, todavía existían. Aquí en el Cruzpata seguramente, ¿no? En la ceja, ¿no? En la ceja, en cualquier lugar. Tengo una foto. Ahí está. Ustedes pueden chequear, por ejemplo, hay una ley del embudo de la prestación vial, ¿no? Tiranía y vandalismo fiscal. Es bien interesante esta situación, ¿no? Yo quisiera que lo mantengas un ratito en ahí. Por ejemplo, en 1905, cuando estamos durante el gobierno de Ismael Montes, ¿no? Dice: en ningún caso serán detenidos los transeúntes fuera de su domicilio para exigirles la presentación de la cédula de prestación vial. Ojo, no, hoy ya nos manejamos el carnet de identidad. A los indios no tenían carnet de identidad, pero sí tenían el carnet de prestación vial.
Wow. ¿no? El carnet de identidad que hoy día portamos recién aparece a partir de 1932, por si acaso. Y bueno, es otro detalle cómo aparece esto, por qué aparece. También era otra forma de cobrar impuesto, ¿no? O sea, hoy día el carnet de identidad debería de ser gratuito, ¿no? Pero se cobra. Bueno, como que se cobra como está barato, suavizado, entre comillas, etcétera, etcétera. De todas maneras se cobra, ¿no? Igual. Bueno, se cobra para que la gente también no pierda abusivamente. Si fuera gratis podría perder. Entonces miren esa imagen, imagen, no, si puedes tarjeta de retroceder. prestación vial. Sí, si puede retroceder el operador. Ahí está. No, Ahí está, ¿no? Miren. Por ejemplo, la ley establece, ¿no?, en 1905 de que nadie puede abusarte, digamos, ¿no?, si tú no portas tu carnet de prestación vial, ¿no? Pero no, en la calle ocurría todo lo contrario. Mire, la ley misma ya está estableciendo lo que va a ocurrir, y lo que ocurría, dice, no, en ningún caso serán detenidos los transeúntes fuera de su domicilio para exigirles la presentación de la cédula de prestación vial cumplida, ni se ejecutarán embargos ni extracciones de animales y prendas contra los remisos, o sea, los que no han cumplido, ¿no? Ni ningún contribuyente será molestado, ¿no?, por causa de la prestación desde los 30 días anteriores a las elecciones hasta los 30 días siguientes. Pero ocurría todo lo contrario. Hay un extracto, por ejemplo, del periódico. Hemos trabajado con periódicos, ¿no?, para encontrar esto. Sí, dice, ¿no?, ahí el año de 1928, ¿no?, el pobre indio exaccionado por todas las víctimas de los cobradores de prestación vial. La raza doliente del indio es la carnaza de todos los abusos. Pucha, entonces aquí habían muy interesante cómo se organizaba esto de la prestación vial. Para mí, por ejemplo, habían yo le llamo las 3 Cs, ¿no? El abuso del cura, ¿no?, el abuso del corregidor, ¿no?, y el abuso del curaca, ¿no? O sea, ya no se llama curaca, pero de todas maneras... El jilacata, sí, el jilacata, aparece, digamos, en las leyes, sí. ¿No? Aparece el jilacata todavía. Algunos jilacatas también eran abusivos, ¿no? Por ejemplo, los patrones de hacienda también, ¿no?, aparecen. Por ejemplo, los hacendados no querían prestar a su gente, a sus colonos, para que vayan a prestar servicios de limpieza de caminos, porque supuestamente estaban limpios, digamos, etcétera, etcétera. Más bien, esa prestación vial lo utilizaban para el cultivo de coca, el cultivo de maíz. Eso ocurre, por ejemplo, en los valles, ¿no?, en Sorata, en Coroico, en Chulumán, hemos visto en los yungas, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, algún campesino, ¿no?, por así decirlo, no quería pagar, entonces eso entraba como recurso extra, ¿no?, al corregidor. ¿Y por qué el concurso del cura? El cura es muy importante porque es el que levantaba la lista de los que van a cumplir, ¿no?, la prestación vial. O sea, el cura en el periodo colonial y republicano viene a ser como un quipucamayo que era anterior, ¿no? Entonces, los curas son los que dan parte. Mira, han nacido tantos, tal ha cumplido, porque los datos del registro civil, ¿no?, prácticamente lo manejaba la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, no, el certificado no bautizo, ¿no? ¿no? Entonces, el Estado no tenía esa fuerza, ¿no? La Iglesia Católica coadyuvaba en esta situación. Entonces, la prestación vial, ¿no?, para sintetizar, ¿no?, es una prestación obligatoria, ¿no?, de varones comprendidos entre 18 a 60, pero varía, ¿no? A veces bajan de 20 a 40, de 20 a 50, 22 a 50, varía, ¿no? Que el Estado boliviano en diferentes etapas, ¿no?, con diferentes decretos, ha establecido para garantizar, ¿no?,
el mantenimiento, la apertura de los caminos, ¿no? Ha sido muy importante, inclusive, o sea, antes, digamos, ¿no?, de la incorporación de los tractores, de la maquinaria pesada, ¿no? La maquinaria pesada es reciente, ¿sí? Yo recuerdo, pues, yo vivo, o sea, provengo del camino a Sorata, entonces mi mamá así textual recuerda, ¿no? Cómo se ha abierto ese camino. Claro. No es la mano de nuestra gente que ha abierto ese camino. Correcto. No, o sea, de las comunidades. Y también aparece en la ley el omiso. Que está asociado, digamos, al cuartel, ¿no? Yo recuerdo a mi hermano cuando estaba en tercero o en cuarto medio era antes, lo han agarrado de omiso y lo han llevado. Aquí hay otro... Aquí hay una imagen bien interesante, ¿no? Yo tengo que agradecer al Archivo de la Paz. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer los investigadores, nuestros archivos, existen nuestros archivos, ¿no? El Archivo de la Paz he encontrado esta imagen donde hay una riada, ¿no? Y prácticamente se ha llevado el camino. Entonces, ¿quién sale, ¿no?, a arreglar, digamos, ¿no?, los caminos? Nuestra gente, pues, ¿no? El Estado va a llegar de aquí a un año, etcétera, o nunca va a llegar. Entonces, el mantenimiento de caminos siempre ha estado en manos de nuestra gente. De ahí hay un artículo que he encontrado, ¿no?, en el internet, que explica por qué, por ejemplo, nuestra gente, a partir de lo que tú dices, ha tomado y toma una conciencia, ¿no?, sobre el tema del posicionamiento de los caminos en los bloqueos. O sea, ¿por qué la gente bloquea hoy día, ¿no? Y el camino, claro, específicamente, el camino. ¿No? Entonces, obviamente es muy molestoso, hasta para mí es molestoso a veces no ver un bloqueo y no me permite pasar con el coche, etcétera. Pero aquí lo que hay que recordar es que en el fondo hay una conciencia de lo que Silvia Rivera podría decir, de una memoria larga, de que esos caminos han sido hechos por nosotros, son de nosotros. O sea, hay una construcción de un sentido de pertenencia. Por eso hay la toma de los caminos. O sea, los caminos son nuestros, definitivamente. Es social, ¿no? Es sociológico. Hilatanaka, Cuyacanaka, Yucamatua, Yatjatiri, David Quispe, Alvarado, Jupampi, Aruskip, Aspan, Kuna Bonisaca, prestación vial. Kuna Tanas, Nayasa, Chekiwa, Yatjataskara, Kuna Sotejilata, David, Jupam, Aruskip, Aptamaya, Mayatjatawi, Utjisipana, Uñakipas, Hilanaka, Cuyacanaka, Ayukamatua, Marca Saja. Kunaimanat, Akisiwinakana, Kunaimana, Lurawinakano, Akamarka. Hachapta yaneway. Kotichuru nakama ya kepa chana keja ukapisas keja hilata David. Tuskatapstua. Pero hiwasan peja hani hakapkaspatu panakaja. ¿Cómo van a vivir pues sin nuestros hermanas quienes dan la mano de obra? ¿Quién trabaja pues aquí en la misma ciudad? ¿No? Entonces tiene que ser eso bien marcado. Hilata David, quizás en resumen, ya el tiempo va corriendo también, por ahí nos van a decir, a ver, hay también pues este término, ¿no?, que Malku, o desde más antes, el Hiwaspachapna Casiñani, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros autogobernarnos? Hasta en este sentido, pues, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos esta comunicación a través de las carreteras? A ver, algunas palabras finales, Hilata David. Bueno, yo creo que, no, especialmente hablar a los jóvenes, sí, lamentablemente nos han orientado a desdeñar, a negar, a anular, a desmerecer nuestra lengua, nos han enseñado, no, a despreciar la lengua, no, por eso pucha, hoy día hasta hablamos bien el castellano, como es mi caso, y no podemos hasta callo hablamos nuestra propia lengua, no. Entonces yo creo que aquí hay una toma de conciencia, no. El tema de una reivindicación política pasa siempre por el autorreconocimiento, no de otro, sino de uno mismo. Entonces, una vez que a nosotros nos han desconfigurado, nos han dicho que somos bárbaros, salvajes, bestias, y lo van a seguir haciendo, lo van a seguir diciendo hasta de una manera. En Colombia hace días dijeron eso, ¿no? Claro, están luchando entre ciudadanos e indígenas, así textual. Correcto, ¿no? Entonces esto no es un problema, como tú estás señalando, un problema solamente que ocurre en el país. Esto es un problema
¿no? Latinoamericano, indoamericano o de Aviala. Lo mismo ocurre en Chile cuando se barbariza, etcétera. Entonces, cuando este sujeto comunitario tome conciencia de su potencialidad, no prácticamente se va a orientar pues a la toma del poder, ¿no? Pero un sujeto, unos sujetos inconscientes, sí, de su fortaleza política, económica, prácticamente va a rifar su destino, ¿no? Entonces, solamente unos sujetos conscientes van a defender, digamos, en este caso, ¿no? El aporte histórico, la labor histórica que han hecho nuestros abuelos, ¿no? El tema de caminos, por ejemplo, ¿no? El tema de caminos prácticamente integra, vincula, es importante en cualquier modelo, en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Entonces, la toma de conciencia sobre nuestro aporte, nuestra herencia, ¿no? Por eso decimos, el petróleo es nuestro, ¿no? El gas es nuestro, ¿no? El litio es nuestro, los caminos son nuestros. O sea, eso no es un capricho, ¿no? Les podemos demostrar que eso es así, ¿no? Y que tiene que seguir siendo así, ¿no? Y yo creo que hay bastantes temáticas hablar al respecto. Hilanaka, Cuyacanaka. Ayo kamatu ichuro ka aruskip oyaptan Hilanaka, Cuyacanaka, askinan puni humanaka sark, ani prestaja mayana kansa Hilata David, purtani kimaya kaseo TV, un asin exto taquetoqueta, guainanak, guainta wakunaka, yatequerinaka, yatichirinaka, no, utan familia nakas untanip, hartanip, ¿no? Entonces yo creo que muchísimas gracias, Yatichiri David, siga con estas investigaciones que nos aporta a los jóvenes, ¿no? A la toma de conciencia como sociedad o como pueblo aymara, principalmente, o como pueblo quechua o collana, o como se llame, digamos, ¿no? O sea, muchísimas gracias, Hilata David. Ukamaja, Kikisin Kamapana, Hilanaka, Cuyacanaka, Hayaya Kipanaya.